Bueno, hemos dejado un margen prudencial para que se fuese conectando todo el mundo y todos los asistentes, ¿de acuerdo? Antes de empezar, como siempre, que sepáis que tenéis a vuestra disposición el apartado de preguntas y respuestas, en el que ya veo que el primer asistente tiene un gran criterio porque nos pone gran entrada, efectivamente, un temazo, pues estamos de viernes, hay que entonar el webinar con actitud de viernes, ¿no? Y bueno, como dice el título y la descripción que habéis visto sobre el webinar, vamos a enfocar el entorno de Copilot de una manera un poco distinta, ¿de acuerdo? Seguro que ya nos habéis visto un montón las demos que hemos ido dando de todas las funcionalidades que ofrece Copilot en 365, tanto en Word, Outlook, Teams, etcétera, etcétera. Y esta vez vamos a hacerlo un poco distinto, ¿vale? Vamos a enfocarlo, pues sobre todo, cómo extraer un poco el máximo potencial de la herramienta a nivel empresarial dentro de nuestra organización. Y, por supuesto, también vamos a ver un parámetro muy interesante que son los agentes, ¿vale? Vamos a explicar qué son, qué diferencias hay entre ellos, qué licenciamiento nos los ofrece. Y si nos da tiempo, también tenemos a nuestro compi Nathan, que seguramente nos pueda dar una demo rapidita de lo que son los agentes, ¿de acuerdo? Uy, ahí estamos, que casi volvemos a poner el temazo, que no habría problema, pero bueno. Bien. Antes de empezar, esta slide ya la tenéis más que vista, seguro que si nos habéis visto nuestras demos y demás, pero es muy importante poner en contexto toda la disponibilidad de Copilot que tenemos en nuestra suite de Microsoft, ¿vale? Como podéis ver, la lista es larga y cada vez es más extensa, ¿de acuerdo? Y profunda. Es decir, que todas estas características se están extendiendo dentro de su propia utilidad, pues cada vez Copilot para 365 está recibiendo más actualizaciones, cada vez Copilot para Fabric está recibiendo más capacidades, Copilot de Studio está recibiendo más conectores nativos para que nos sea más fácil integrar los agentes con nuestras soluciones de terceros, de ticketing, etc, 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 o nos ofrece más granularidad a la hora de programar automatismos con esos propios agentes. Y simplemente por ponerse en contexto que no es, siempre lo hacemos, ¿vale? Es una herramienta muy profunda, muy densa, que ofrece una gran capacidad en todo el entorno Microsoft. Hoy en concreto nos vamos a centrar en la parte de 365, es decir, Copilot para 365 y Copilot Studio, que es de donde vamos a extraer esa funcionalidad de los agentes, ¿vale? Entrando ya en materia, vamos a dar un par de tips, ¿vale? Hay una gran diferencia que sobre todo creo que no ha estado quedando demasiado claro cuando empezamos a hablar del Microsoft 365 Chat, que es el chat que encontramos directamente integrado actualmente en el Teams, ¿vale? Que lo que venía a ser antes era el Bing Chat Enterprise, al que podíais acceder de forma gratuita antes de la publicación de Copilot, que estaba vía browser, ¿de acuerdo? En el Edge podíamos acceder y hacerle preguntas tipo ChatGPT, etc, etc, pero con el Data Privacy aplicado, ¿vale? Pues básicamente es lo mismo, ¿vale? El Copilot Chat es una versión gratuita, es el hermano pequeño del Copilot para 365, ¿vale? ¿Por qué? Porque uno incluye al otro, es decir, el Microsoft 365 Copilot incluye el Copilot Chat, pero el Copilot Chat, la versión gratuita como tal, está ceñido a ciertas funcionalidades, como estáis viendo, ¿vale? Pues el web chat, tenemos páginas, podemos hacer a la parte de las pages, podemos desplegar agentes y no hacerles consultas modalidad Pay as you go, ¿de acuerdo? Lo cual no está incluido y no está incluido en esta modalidad, que sí está incluido en la parte de 365. Lo vamos a ver mucho más claramente en esta slide de aquí, ¿de acuerdo? Como podéis ver, tenemos el Microsoft 365 Copilot Chat, ¿vale? Y el Microsoft 365 Copilot, que es, digamos, el general, el potente, ¿vale? El hermano mayor, el que se ha comido todos los petit suisses. En el chat, como podéis ver, las capacidades son más restringidas, son menos granulares y están menos integradas con las demás herramientas. No es que no estén menos integradas, es que directamente no tenemos capacidad operativa de trabajar con los contenidos, cosa que sí que podemos hacer con el otro licenciamiento, como podéis ver en el tema de Personal Assist, pues podemos integrarlo con Teams, Outlook, Word, ¿vale? La parte de los agentes sí la tenemos disponible, como hemos comentado, pero los agentes están en modalidad de consumo, ¿vale? Pay as you go, una modalidad de pago a la que todos estaremos acostumbrados si trabajamos en el entorno Microsoft, ¿vale? Bueno, y la parte de System Control
para Copilot, ¿vale? Pues un poco el Enterprise Data Protection, que solo tenemos en ambas modalidades, lo cual lo hace una herramienta mucho más segura y susceptible de implementarse en corporaciones que trabajen con datos críticos o confidenciales, o simplemente que sean datos nuestros, que no representen una criticidad, pero que sean privados nuestros. Representa una ventaja porque ya no nos estamos arriesgando a que los usuarios, como tienen esta herramienta, pues nos quitamos que se metan en páginas tipo pues ChatGPT o Shark o todas estas herramientas vía browser y que le metan docus para trabajar con ellos, etcétera, etcétera, que es lo que se llama el Shadow IT. Pues toda esa parte nos la cargamos si nos apoyamos en esta herramienta, que el tier más básico, el gratis, ya nos ofrece el Enterprise Data Protection, que resulta uno de los valores más interesantes, ¿vale? Habiendo hecho esta aclaración, como sabéis, siempre recomendamos y apoyamos el licenciamiento Business Premium. Desde Microsoft también hacen bastante hincapié en que es el licenciamiento más apropiado para utilizar Copilot para 365, básicamente por la parte que estáis viendo abajo del todo, lo de seguridad integral, ¿vale? Con este licenciamiento Business Premium ya podemos hacer aplicativos de seguridad con Intune, con Purview, con Entra ID, etcétera, etcétera, con Defender. Evidentemente el precio es mayor porque las capacidades de securización son las mismas. Microsoft es consciente de los riesgos que puede entrañar una herramienta capaz de analizar y extraer datos de documentos confidenciales si no está configurada, por ejemplo, una política de herencia de ese etiquetaje de confidencial en nuestro SharePoint, ¿vale? Es un riesgo. Entonces podemos apoyarnos en este tipo de licenciamientos para solventar esas pequeñas brechas que podrían darse de otra manera, ¿vale? Es decir, no es simplemente que a Microsoft le guste nuestro dinero, sino que hay una base técnica y de seguridad para apoyar esta licencia, ¿vale? Bueno, aquí simplemente pues la misma comparativa que os he enseñado antes por clarificar un poquito, ¿vale? Que veáis la enorme diferencia de capacidades de seguridad que nos ofrece la Business Premium, ¿de acuerdo? Pues tenemos el Restrict the Use, bueno, la restricción de utilización de aplicaciones, podemos evitar que se guarden ficheros generados con Copilot que no estén en las apps protegidas. Una parte muy interesante es la de abajo del todo, que es la de DLP, Data Loss Prevention, ¿vale? Para aplicar políticas de datos sensibles. Lo que os he comentado también del Inherit Sensibility Labels and Site Sensitivity Label, básicamente es que herede la política de confidencialidad que yo voy configurando en mi entorno. Todos estos tipos de aplicativos resultan tremendamente interesantes cuando trabajamos con cierto tipo de dato que no es susceptible de que salga de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Bien, esto básicamente es la seguridad por capas, que es lo que estábamos comentando antes que nos ofrece el Business Premium, ¿vale? Lo que hemos visto antes, pues nos ofrece un Entra ID Plan 1, que nos, pues la autenticación sin contraseña, el restablecimiento de contraseña y autoservicio, acceso condicional, ¿vale? Que es una parte muy interesante también para securizar un poco más el acceso a nuestro entorno, la parte de Intune, que es el MDM de Microsoft, que también nos permite gestionar las aplicaciones y no solo el dispositivo, lo cual es muy interesante. ¿Vale? Defender for Business, Defender para 365, creo que son dos conceptos que ya seguramente estaréis muy familiarizados si estáis en el entorno 365, y Purview, una herramienta relativamente nueva que cada vez está recibiendo más capacidades operativas de seguridad y ya no simplemente se encarga de la parte de proteger los datos y los documentos en todo su periodo de vida, es decir, desde que es generado hasta que lo eliminamos o se descataloga o lo almacenamos en X punto, está protegido y traceado ese dato, es decir, trazabilidad del dato. Quién accede a él, quién lo modifica, por qué impresora salió este documento, quién ha mandado por correo X tipo de documento que yo categorizo como delicado, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Y también nos permite hacer un tracking de los usuarios pues más desconsiderados con las políticas de seguridad, ¿vale? Lo cual también resulta muy interesante y no solo a nivel de dato, sino que sepáis que también nos permite hacer estudio de los metadatos, tema muy interesante, ¿vale? Esto Ok, básicamente representa... Sí, Nathan, dime. perdona, sí, a propósito de esto, os quiero comentar también que hay promociones a propósito de la importancia que tiene la seguridad para Copilot, en el que tenemos un porcentaje de descuento en el E5 Compliance, que básicamente es lo que nos protege la información, ¿vale? Entonces, esto que estás comentando de poner Ujú. seguridad no es porque que quiera, ¿vale? Es algo que igual las empresas tienen que invertir en esa parte de seguridad, ¿ok? Porque pues
tenemos cada vez más amenazas porque tenemos normativa a nivel de Unión Europea que cumplir, ¿vale? Y que, bueno, la buena noticia es que tanto para Business Premium, tanto para M365E3 y ahora ampliado a Business Premium, se puede colocar herramientas de la parte de compliance, ¿ok? Y con el mini bundle tendrán un descuento, al igual que con el E5 Security ya está disponible para adjuntarlo o comprarlo si tienes Business Premium, ¿vale? Era solo por apuntar en ese aspecto porque son capacidades avanzadas que costaban un poco más de lo que cuesta la licencia del Business Premium. Es un add-on, pero que bueno, que sepáis que a propósito de las promos pueden aprovechar esa parte, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias por la puntualización, Nathan. Tirando de la parte de seguridad, es muy importante, me gusta mucho esta imagen porque representa un poco lo que es la integración de Copilot para 365, que ahora vamos a ir desgranando un poco más punto por punto, ¿vale? De una forma muy ágil y liviana, ¿de acuerdo? Tampoco es esa muy alto nivel, pero sí que es cierto que hay que poner en claro que no es una licencia al uso, no es una licencia que debamos poner, asignar al usuario y de lavarnos las manos, ¿de acuerdo? Hay un proceso de adopción para esta herramienta. Es una herramienta que ofrece una gran cantidad de utilidades que muchas veces no se exprimen del todo por puro desconocimiento porque no se le ha trasladado la capacidad total que tiene esta herramienta, ¿de acuerdo? O las herramientas adecuadas para que esta herramienta pues, se exprima a tope, ¿no? Y por supuesto también la parte de administración de los datos y de seguridad que hay que configurar previamente y que requerimos de una auditoría o una checklist de cositas que tenemos que revisar antes de aplicar Copilot, ¿vale? Que en lo cual, lo que hemos comentado antes a nivel de seguridad, ¿vale? Bien, 3 aspectos básicos para el éxito de Copilot. Necesitamos seguir estos 3 parámetros porque van a representar en un porcentaje tremendamente alto el éxito de la integración de la herramienta en nuestro entorno, ¿de acuerdo? En primer lugar, el liderazgo. Tenemos que promocionar la herramienta dentro de nuestra organización de una forma eficaz. Tiene que haber una persona, un grupo de personas, ¿de acuerdo?, que gestionen el liderazgo de la integración de la herramienta, es decir, que pauten, que enseñen, que gestionen todos los prompts correctamente en una base de datos general, que gestionen las sesiones para formar a todos los usuarios, ¿de acuerdo? Todo esto enlaza con el siguiente punto, que es el cambio humano, ¿de acuerdo? Todo esto del liderazgo es necesario porque necesitamos implementar una forma de trabajar nueva en nuestra organización, ¿de acuerdo? No es una herramienta al uso, como hemos dicho. Es una herramienta que ofrece una gran cantidad de características para las cuales las personas necesitan formación, necesitan saber qué pueden hacer con la herramienta que les ofrece y en qué entornos es más eficaz para qué roles, ¿de acuerdo? Todo esto lleva un trabajo de formaciones, lleva un trabajo de probar la propia herramienta, generar lo que hemos comentado, claves de comunes, una unidad de conocimiento, y pues el departamento de tal ha publicado en su hoja de prompts que este funciona muy bien con este tipo de datos, etc, 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 ¿vale? Y lo que hemos comentado, por supuesto, la parte de preparación técnica es absolutamente imperativa, ¿de acuerdo? Necesitamos que por detrás haya una infraestructura coherente, ¿de acuerdo? Configurada para soportar la interacción de los usuarios de una forma segura, ¿vale? Es decir, que no haya fugas de información, que no se nos vaya a escapar. Un ejemplo súper básico, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con un documento de nóminas y alguien de recursos humanos se extrae, pues yo qué sé, para utilizar Copilot para sacar una fórmula de reducción o de aumento en base a un X, que los datos que vaya a utilizar con Copilot y que vaya a extraer pues, en otro documento, etc., etc., directamente el paquete 365 le diga, oye, como el documento de origen está clasificado como confidencial, el documento nuevo que estás trabajando también es confidencial. ¿Esto qué implica? Pues que no va a poder sacar esa información en base a lo que ya hemos configurado, pues que no lo pueda mandar por correo, cosas de estas, ¿vale? Todo esto es súper importante trabajando con este tipo de herramientas, ¿vale? Esto básicamente es un viaje, ¿vale? Lo que hemos comentado, necesitamos establecer las bases de preparación técnica, necesitamos tener controlada la parte de la seguridad y los datos y necesitamos liderar esa transformación, ¿de acuerdo? Pues aquí tenéis unos cuantos ejemplos. Básicamente es un proceso que requiere más complejidad que simplemente asignar una licencia cualquiera, lo que hemos comentado, pero que si lo hacemos de forma correcta, las ganancias a nivel de eficacia y ahorro de tiempo en nuestra empresa pueden ser realmente notables, ¿de acuerdo?
Aquí tampoco nos vamos a adaptar demasiado porque vamos a ir desgranando esto muy rápidamente, ¿de acuerdo? Otra pregunta que nos hace mucho es casos de éxito, roles que puedan extraer más utilidad o menos. Aquí realmente no hay, evidentemente hay empresas que se pueden nutrir mucho más de cierto tipo de bots en base a una base de conocimientos como fuente, base de respuestas y todo esto, eso está clarísimo, pero roles como tal, la compatibilidad es enorme. Como podéis ver a nivel ejecutivo, cualquiera de estos roles puede extraer información y utilidad de la herramienta, recursos humanos más de lo mismo. Finanzas, más de lo mismo, ¿vale? A nivel de TI encontramos una especial reducción de carga si lo configuramos correctamente, ¿de acuerdo? Al final TI se va a encargar de configurarlo todo correctamente para que el resto de departamentos tengan una herramienta eficaz que les ayude en todas las gestiones y eso reduce mucho la cantidad de tickets y la eficacia en la resolución de muchos temas, ¿vale? Que también es una ganancia para el resto de personas. Simplemente no se va a abrir un ticket porque con un bot en 2 minutos puedo resolver el problema que he tenido o puedo gestionar la duda que pueda llegar a tener de configuración, ¿vale? Esto, por ejemplo, por un bot de TI, pero podemos aplicar un bot para ventas, un bot para finanzas. Es decir, tenemos una capacidad enorme para aplicar utilidad en todos estos departamentos, ¿vale? Vamos a empezar con el liderazgo. Habíamos comentado 3 fases principales. ¿Por qué es importante el liderazgo? Bueno, lo que habíamos comentado al principio, ¿vale? Necesitamos que... Esta palabra me gusta mucho, ¿no? La primera que estáis viendo aquí. Bueno, la segunda, perdón. Líderes funcionales. Una palabra realmente mágica. Es necesario que la persona que vaya a dirigir la implementación de Copilot pues tenga una capacidad de liderazgo suficiente como para aplicar todos los cambios y formas de trabajo nuevas que se vayan generando, ¿vale? Esto no implica que sea el único rol que vaya a implementar en primera instancia Copilot para sí mismo, sino que debemos asegurarnos de que roles estratégicos de nuestra empresa extraigan utilidad diferente en cada una de las aplicaciones, ¿vale? Evidentemente, los líderes funcionales y empresariales no van a extraer la misma utilidad que un líder de equipo de X proyecto, por ejemplo. Y, por supuesto, los colaboradores individuales que hacen referencia a personas concretas. Pues, por ejemplo, se lo ponemos a uno de recursos humanos, a uno de contabilidad, a uno de tal, y cada uno de ellos vais a ver que la respuesta en base a, oye, ¿te ha sido útil en esto? Es totalmente distinta en base a la labor y la carga con la que trabajan. Por eso es tan importante ejecutar esto de forma estratégica en base a un líder funcional que se encargue de determinar los puntos clave de cada uno de vuestros entornos, porque cada uno de vosotros tendréis una forma de trabajar, normalmente seguís ciertos patrones, si es cierto, pero cada uno de vosotros tendréis vuestras particularidades y por eso es necesario la imagen del líder funcional, ¿de acuerdo? Cambio humano. Evidentemente, esto representa un cambio en la forma de trabajar y esta parte es crítica, de verdad os lo digo. Si seguimos de forma adecuada este paso, vamos a obtener un resultado mucho mayor a nivel de eficacia que si nos lo saltamos. Por ejemplo, oye, te pongo una licencia de Copilot y ya me dices qué tal te funciona. Error, ¿vale? Así no se aplica Copilot 365. Necesitamos que haya una preparación, una incorporación y un compromiso por esas personas que van a empezar a integrar Copilot en su forma de trabajar diaria, por utilizarlo, ¿de acuerdo? Es decir, por buscar, por un compromiso de extraer la eficacia de la herramienta, ¿vale? De implementarlo. No es decir, que lo tengas y lo utilices para hacerle preguntas de vez en cuando. Utiliza la herramienta que tienes que realmente te va a servir, ¿de acuerdo? Evidentemente esto va a generar un impacto y necesitamos tener capacidad de medir ese impacto en nuestro entorno. No todas las empresas son susceptibles de utilizar esta herramienta y extraerle la misma eficacia. Entonces es importante medir ese impacto para no generar un gasto en un rol que realmente no está extrayendo esa utilidad y que podría estar siendo eficaz en otro punto, ¿de acuerdo? Aplicación y optimización, ¿de acuerdo? En base a esa medición de impacto, lo que hacemos es amplificar la utilidad en base a los usuarios, es pues mira, como ha tenido tanto éxito, te lo voy a poner a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y evidentemente generar escenarios positivos con esa experiencia, ¿vale? Y también la optimización. Una vez estamos trabajando, hemos ampliado el uso de la herramienta, vamos a ser capaces de optimizar ciertos proyectos, pues por ejemplo, lo que os he comentado es súper recomendable poner un documento común en el que desgranemos pues, por cargas los prompts que nos han funcionado, las consultas, ¿de acuerdo? La forma de preguntarle qué más nos han funcionado. Y de esta forma podemos optimizar mucho más y nutrirnos entre todos para obtener la mayor eficacia de la herramienta.
¿vale? Y por supuesto tenéis a vuestra disposición dentro de los enlaces de Microsoft que estáis viendo ahí abajo, pues guías de habilitación para el usuario, bloquear Unify desbloquea el mayor valor de su inversión, ¿vale? Que básicamente es un portal que te va sacando métricas, y el centro de aprendizaje de Copilot, que es muy interesante también porque os ponen ejemplos de prompts por el propio micro. Te dice, pues oye, mira, si quieres extraer un resumen de este documento, puedes probar esto. Si quieres extraer y mezclar información, puedes hacerlo con este prompt que suele dar buenos resultados, ¿de acuerdo? Tenéis un montón de ejemplos en base a cada una de las funciones que queráis realizar con cada una de las cargas, ¿vale? Que es muy interesante. Tenéis una biblioteca repleta de ese tipo de información, ¿vale? El prompt, ya lo hemos mencionado varias veces, es el 70% del éxito de Copilot, ¿de acuerdo? Tenemos 4 partes principales, ¿vale? Goal, Context, Source, Expectation. Básicamente el objetivo, el contexto, la fuente de donde vamos a sacar esa información y las expectativas o la forma en la que queremos que nos extraiga esa respuesta, ¿no? Estas 4 parámetros son fundamentales a la hora de construir un prompt. Como dato anecdótico, que siempre lo cuento en las demos. Microsoft dijo que las respuestas las preguntas que se le hacían a Copilot tenían un índice de satisfacción para el usuario mucho mayor cuando empezaban o contenían la palabra por favor. El chiste que suele hacer no es que Copilot vaya a perdonarnos la vida a los que le pedimos las cosas por favor cuando nos conquiste a todos. Básicamente significa que inconscientemente cuando estructuramos una frase con por favor o que lo contenga, gramaticalmente es más precisa y más clara, que realmente es el éxito del prompt, no es el por favor, es la claridad gramática o la precisión gramática que estamos utilizando para dirigirnos a él, ¿de acuerdo? Oye, quiero que me hagas esto sobre este tema de esta forma, sacando la información de este documento de una forma sencilla y breve, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para extraer la información como nosotros queramos y que la respuesta se asemeje lo mayor posible a lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? ¿Esto qué implica? Esto implica hasta un por 7 en la probabilidad de que se cumplan, no se superen lo que veis aquí abajo, ¿vale? Los objetivos del proyecto cuando se tienen excelentes prácticas de gestión del cambio, ¿vale? Es un por 7 si lo hacemos de forma correcta la implementación, ¿de acuerdo? Pues con formaciones, con formaciones proactivas, ¿de acuerdo? Compartir de forma común, etc, 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 ¿de acuerdo? Para que veáis el impacto que tiene en el éxito de la integración de la licencia Copilot 365 en una empresa, ¿vale? Es imperativo que se haga de esta forma a nivel de negocio, porque si no vais a estar vendiendo una herramienta que cuando tengan que renovarla van a decir, oye, es que esto no me termina de funcionar. Y ese problema nos lo podemos evitar si realmente encuentra una utilidad porque hemos seguido la integración correcta, ¿de acuerdo? Si ya no es simplemente una optimización de la utilidad, sino que es que estamos hablando que va a tener un impacto en el negocio de esta licencia, ¿de acuerdo? Un impacto grande. Bueno, y finalmente la parte de habilidades técnicas, ¿vale? Que es básicamente lo que tenemos que hacer para que nuestro entorno esté lo más securizado posible. Esto requiere primero una evaluación de optimización de Copilot 365, ¿vale? Básicamente es qué es lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo y cómo puedo securizar mi entorno con lo que tengo, ¿de acuerdo? Muchas veces pues nos encontramos que quizás no siempre tenemos la licencia más adecuada para securizar el entorno y por eso es tan importante ser consciente del licenciamiento que tenemos actualmente cuando vamos a implementar, ¿de acuerdo? Por lo que veis, comprender las licencias actuales, comprender la administración de identidades, ¿de acuerdo? Cómo tienen el tema de la identidad, si está hibridada o no, si tienen políticas de seguridad aplicadas tipo FA, que eso es imperativo a estas alturas, pero bueno, si podemos aplicar conditional access en las políticas en los usuarios más críticos, etc, 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 ¿vale? Necesitamos una evaluación para saber qué es lo que tenemos y de qué forma podemos integrar Copilot 365 y en qué usuarios podemos hacerlo de la forma más segura. Y para esto nos podemos ayudar en el propio Microsoft, ¿de acuerdo?
en la herramienta que estáis viendo aquí. Después, la implementación, ¿de acuerdo? Como podéis ver, el cambio humano, que es lo que hemos estado viendo, hay un punto crítico que es la señal que estáis viendo abajo. Usted está aquí. Básicamente, la preparación técnica requiere un trabajo previo importante, ¿vale? Lo que hemos comentado, pues hay que realizar una evaluación de optimización, ¿vale? Para ver qué podemos hacer, sobre qué podemos hacer. Tenemos que lanzar preguntas críticas a nivel de gobernanza y debemos crear un plan de implementación, ¿vale? Pues asegurarnos de que se implementen los controles correctos de seguridad, definir un plan claro de administración de los servicios, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, la parte final, todo esto nos va a permitir lo que venimos a hacer hoy al final del día, que es pues, diseñar y crear, publicar agentes de Copilot para brindar experiencias únicas, maravillosas, estupendas y wonderfuls, pero es realmente necesario tener todo lo demás previamente configurado para llegar al punto que nos trae hoy aquí, que son los agentes, ¿de acuerdo? Es realmente necesario porque si no supone una brecha de seguridad en vuestra empresa lanzar este tipo de agentes sin la configuración previa, por lo menos si está trabajando con información corporativa, ¿vale? Si está trabajando con, pues eso, con vuestros documentos internos pues de ventas, de que tengan nombre de cliente, que tengan nombre de proyecto, pues son cositas que tenemos que proteger, ¿no? Para cumplir lo que viene siendo el compliance. Y todo esto nos lleva al siguiente punto, que es una vez tenemos todo lo que hemos ido viendo, pues chequeado, estructurado, todo genial, chachipistachi, después lo correcto, lo interesante es hacer un informe básicamente de generación de impacto, para lo cual evidentemente también podemos apoyarnos en el propio Microsoft, como estáis viendo, ¿vale? Esto nos va a ayudar a ver qué usuarios están usando qué herramientas, el éxito que tienen. Como podéis ver aquí, pues la parte de Teams Meeting se ha utilizado tantas veces, en el chat tantas veces, en el Outlook tantas veces, ¿vale? Esto nos viene muy bien para ver el uso real que hay en nuestra empresa de esta herramienta, ¿vale? Sobre todo para el tema de optimizar licencias los usuarios que realmente están extrayendo utilidad, ¿vale? Sin más dilación, vamos a pasar por el tema de los agentes. Habéis aguantado como campeones la primera parte de la sesión. Os prometo que ya quedan poquitas slides y pasamos a lo interesante, ¿vale? Antes de empezar con la demo, que imagino que ya tengo a Nathan calentando en el banquillo, vamos a discernir entre dos tipos de agentes principales, ¿vale? Bueno, dos tipos de licencias que nos ofrecen agentes diferentes, ¿vale? El primero de ellos son los agentes que podemos generar con la propia licencia que tenemos de Copilot para 365, ¿vale? El propio licenciamiento de 365 nos permite crear un agente en las pautas que estáis viendo, ¿de acuerdo? De una forma muy ágil, muy rápida y muy sencilla que vamos a ver en la demo, podemos generar este tipo de agentes, ¿vale? Los podemos entrenar con cierta documentación, les podemos dar cierta info, cierta configuración, cierta capacidad de respuesta, etc, etc, ¿vale? Y los podemos publicar incluso entre nuestra organización, entre los compis, pero difiere radicalmente de las capacidades de Copilot Studio, ¿de acuerdo? Por eso me ha parecido muy interesante estas últimas slides que vamos a ver, ¿vale? Una cosa son los agentes que ya nos ofrece el propio Copilot para 365 y otras son los agentes que nos ofrece Copilot Studio. La diferencia es muy drástica y luego vamos a ver por qué, ¿vale? Simplemente que sepáis que tenemos esos dos principales. Por ponernos algunos ejemplos que podemos generar con el 365, pues un compañero de incorporación para el tema de los onboardings. Como podéis ver ahí, pues ayuda a los nuevos empleados con procesos de incorporación. Que tenemos un docu de onboarding que te va desgranando todo, pues mira, si tienes algún problema con esta persona, si quieres pedir vacaciones en esta plataforma, si quieres fichar en esta otra, etc, 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 ¿vale? Si quieres hablar con alguien de recursos humanos para este tema, esta persona, para este otro tema, esta otra persona, ¿de acuerdo? Todo este tipo de preguntas las podemos ir automatizando con este agente, ¿de acuerdo? Incluso un revisor de currículums, revisión contractual legal, ¿de acuerdo? Asistentes de investigación, búsqueda de políticas. Es decir, tenemos una gran cantidad de opciones para integrarlos de forma prácticamente automática. No es automático, porque tenemos que hacer una muy breve configuración, pero tenemos ya plantillas de este tipo de agentes, ¿vale? Y cada vez son más plantillas las que nos ofrece Copilot, ¿vale? La siguiente parte es la de Copilot Studio, ¿vale? Los agentes de Copilot Studio los generamos desde la propia plataforma de Copilot Studio y
A nivel funcional de chat es parecido, ¿de acuerdo? Pero es lo que comentábamos antes en las primeras slides. ¿Os acordáis, no? Del chat 365, el Microsoft 365, el Copilot 365 Chat y el Copilot 365. Pues el Copilot Studio viene a ser el hermano mayor a nivel de bots comparado con los que nos permite generar el 365, ¿vale? ¿Por qué? Porque la granularidad que tenemos para configurar el bot es mucho mayor y la profundidad que tenemos para configurar utilidades es mucho mayor también. ¿Por qué? Porque podemos implementar automatismos, podemos habilitar conectores con software de terceros para generar todo esto que comentábamos al principio, ¿vale? Pues si tenemos una herramienta de ticketing, podemos generar directamente, podemos utilizar directamente ese conector para que los usuarios puedan abrir tickets, cerrarlos, consultar el estado, etc, 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 directamente desde el bot, ¿vale? Por supuesto, también podemos generar automatismos con Power Automate. Es decir, que podemos hacer cosas mucho más top que con los otros bots, ¿vale? Y a nivel de base de fuentes de conocimientos también podemos hacer auténticas virguerías, ¿vale? Y aquí tenéis un par de ejemplos que comentábamos, ¿vale? De Copilot Studio. Igual que os he puesto un par de ejemplos del otro, pues os pongo un par de este. Pues tenéis, por ejemplo, lo que hemos comentado, muy interesante, el de servicio de asistencia de TI, ¿vale? Pues usar base conocimientos de la organización para mejorar la eficacia operativa, mejorar la satisfacción de los empleados y optimizar el uso de recursos en escenarios de asistencia técnica. Por lo que os comentaba antes, los técnicos van a estar mucho más despejados porque van a tener una barrera os lo digo la parte técnica porque yo soy técnico y esto lo sufro, entonces a mí me viene muy bien este bot, ¿vale? Y básicamente hace un stopper, una barrera de muchos casos que no van a llegar. ¿Esto qué implica? Un ahorro de tiempo. Y si no tengo a mis técnicos empleados en este tipo de tickets genéricos, pues los puedo emplear en optimizar la infraestructura de mi organización, lo cual evidentemente también tiene un impacto en costes a largo plazo, etc, 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 porque va a ser más eficaz mi estructura, porque tengo gente que no está perdiendo el tiempo con otras cosas, ¿vale? Pues a nivel de precios y conocimiento, si queremos agilizar el proceso de nominación, temas de sostenibilidad, operaciones de tiendas, si queremos gestionarlo también podemos. El del tiempo, muy curioso, ¿no? Pues para obtener pronósticos meteorológicos integrados directamente en el Teams, ¿no? Muy interesante. Y sin más dilación, os voy a enseñar la última parte que son los conectores, ¿vale? Y cerramos, no os preocupéis, ya estamos terminando. Básicamente, la capacidad que tenemos. Estos son solo algunos ejemplos, pero que sepáis que tenemos unos cuantos más, pues con ServiceNow, Salesforce, con Jira. Sé que soy consciente que muchos utilizáis el Jira, ¿vale? También tiene integrado directamente el conector, no tenéis ni siquiera que desarrollarlo, ¿vale? Lo que tenéis, lo que veis ahí, pues puede consultar la lista completa de los más de 100 conectores de Graph que tenemos directamente generados por Microsoft. Es decir, que no tenemos que hacer absolutamente nada más que integrar ese conector o habilitarlo en nuestra estructura sin tener que desarrollar el tránsito de nuestra herramienta a Copilot Studio, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Nathan, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Dame un segundín que entre tanto, pues comparto mi pantalla. ¿Vale? Bueno, pues espero que hayáis encontrado interesante la parte de PPT, este enfoque que le hemos dado un pelín distinto a las demos habituales, pero no os preocupéis que ahora viene la demo con nuestro compi Nathan. Vale, avisadme cuando veáis mi pantalla. Según veo desde aquí, parece que ya se está viendo correctamente, Nathan. Vale, perfecto. Vamos entonces a recapitular ciertas cosillas, ¿no? Que era también el objeto de la demo de hoy, del Cloud Friday de hoy, ¿vale? Vamos a irnos aquí directamente para saber a dónde es que estamos, ¿vale? Estamos aquí directamente en el Teams, que es uno de los que tiene embedido el chat de 365, ¿vale? Una de las cosas que quería comentar y la idea sobre todo era un poco entender cuáles han sido los cambios que hemos sufrido o que han, las ventajas que se han incrementado en Copilot desde su lanzamiento, ¿ok? Sin duda, pues y yo creo que Joaquín coincide conmigo, una de las ventajas es el chat de 365 porque al final es un asistente, ¿vale? Basado en IA que tiene la capacidad, si tienes licencia, pues de verificar tu entorno, de
actuar sobre tu documentación, ¿vale? Entonces, que sepáis que este chat de 365 está disponible sin ningún costo, ¿vale? Cuando tienes licencia de 365, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que no vas a tener este switch de aquí en el que vas a poder pasar de trabajo o a web, ¿vale? Específicamente, este switch no lo vas a tener si no tienes la licencia de Copilot para Microsoft 365, ¿vale? Y esto lo que implica es que, por ejemplo, cuando tú le haces una pregunta al chat de 365 en el botón de trabajo, la primera fuente de búsqueda va a ser el entorno, ¿vale? Todo tu entorno, tus chats, reuniones, todo lo que esté en tu OneDrive, SharePoint y a lo que tengas acceso como usuario, ¿vale? Si estás en la versión web, que sería básicamente cuando no tienes licencia, no te aparece esto de aquí, la primera fuente sería la base de conocimiento de Copilot Chat, ¿vale? Que está basada en OpenAI, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se pueden adjuntar documentos, ¿vale? O sea, yo puedo coger cualquier documento y puedo agregarlo allí, sea una presentación, un Excel, Word, PowerPoint, PDF, para obtener alguna información al respecto de esto, ¿vale? Luego puedo buscar agentes o conectores para, pues, como su nombre lo ha dicho, valga la redundancia, conectar con ese agente, ¿vale? Para, pues, obtener algunas funcionalidades adicionales, ¿vale? O inclusive puedes crearla el propio agente, que es una de las cosas que vamos a ver, ¿vale? Entonces, el chat de 365, ya que no tenemos licencia de prueba de Microsoft, es la mejor forma de irnos acostumbrando a trabajar con Copilot, ¿vale? Obviamente, teniendo la licencia de Microsoft número, no vas a tener acceso a los agentes sin tener que pagar por el uso, ¿vale? En la parte del chat sí que lo vas a tener que hacer, que es lo que había comentado mi compañero Joaquín, ¿vale? Pero bueno, vamos a arrancar con la demo para que veáis cómo nos puede ayudar los agentes, ¿vale? Como ha dicho Joaquín, hay tres tipos de agentes: agentes que solo te devuelven información, ¿vale? Que su función es responder, que es el que vamos a ver aquí ahora. Hay funciones que ejecutan tareas y hay agentes autónomos, ¿vale? Se pueden comunicar entre ellos, puedes crear de los tres tipos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? La opción que tienes cuando tienes licencia de Copilot para Microsoft 365, ¿vale? La idea es que sepáis cómo se puede crear, ¿vale? Entonces, aquí a la derecha del todo tienes una pestaña que te pone los agentes que ya tienes creado, ¿vale? En este caso yo he creado este, ¿ok? Y os voy a mostrar en el caso de crear un agente cuál sería la visual que se obtiene, ¿vale? Lo primero que pasa es que se abre una pestaña de Copilot de Studio, que en realidad es el servicio que te permite producir los agentes, ¿vale? Lo que pasa es que sí es una capacidad, digamos, light que tiene el Copilot para Microsoft 365, ¿vale? Y ya vamos a ver el por qué y cuáles son esas diferencias, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero crear un agente, me vengo aquí y puedo basarme en inteligencia artificial, ¿vale? En un chat para pedirle que me ayude a crear un agente, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí le puedo decir, quiero crear un agente que verifique mi agenda y cree los webinars basado en mi disponibilidad y del tema que quieran tratar, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, como esto es asistido, la versión que es automática, ¿vale? Él me va a pedir información de qué tipo de agente es que yo quiero, ¿vale? Y él me va a ir configurando cuáles son esas funcionalidades, las tarjetas aquí para yo tener como prompt predefinido, ¿vale? Y entonces me empieza a hacer preguntas, ¿ok? Ahora necesitamos definir un nombre para el agente. ¿Qué te parece, agente de webinar? Yo le voy a decir, ok, ¿vale? Y lo siguiente que me va a preguntar es sobre las acciones, ¿no? Sobre cuáles son esas instrucciones que yo quiero para el agente, ¿vale? Entonces me da una sugerencia también, y por eso es que digo que si no tienes conocimiento y quieres empezar a trabajar con los agentes, esta opción está muy bien porque te da ideas. Ya posteriormente lo puedes hacer de forma manual, que ya lo vamos a ver aquí en configurar
qué es lo que me va haciendo por detrás este asistente, ¿ok? Entonces me pone aquí, primero que acciones específicas debe realizar el agente, debe verificar agenda, por ejemplo, debe revisar tu calendario, ¿vale? Entonces lo voy a decir, generar un form para obtener datos del webinar, por ejemplo, del webinar. Empresa, cliente final, fecha y hora, ¿vale? Temática, ¿vale? Luego, generar un webinar en mi Teams y reenviar por email, por ejemplo, URL de registro. A la vez, por ejemplo, a la vez que crea una landing page para comunicación al cliente, ¿vale? Entonces, esto es más o menos las instrucciones. Yo aquí me estoy explayando un poco, pero esto es adaptable a lo que queráis, ¿vale? Puede ser un tipo de gente, como dijo Joaquín, de servicio, que revise tickets o que simplemente dé instrucciones de cómo resetear una contraseña, de verificar mis vacaciones o temas que tengan que ver con recursos humanos, ¿vale? Entonces, aquí me dice, ahora vamos a definir la fuente de datos para el agente. Este paso es opcional. Las fuentes de datos deben ser sitios web accesibles públicamente. ¿Tienes alguna fuente de datos? ¿Vale? Me pregunta. Yo le voy a decir que no, ¿vale? Porque ya os voy a mostrar cómo se hace esto manualmente, ¿vale? Y os lo voy a mostrar sobre mi otro agente, ¿vale? Entonces él me dice aquí, tu agente está listo para verificar tu agenda y crear webinar basado en tu disponibilidad y en la temática que desees tratar. Puedes probar el agente en el diálogo de la derecha, ¿vale? Aquí ya está listo y yo al final, si es lo que yo quiero, pues le puedo dar aquí crear, ¿vale? Yo le voy a decir, hola, buenos días, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Vale? Esto es lo que van a ver esta es la parte de prueba, pero quedaría como está en el chat de 365, ¿vale? Me pone hola, buenos días, soy la gente de webinar, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Necesitaré asistencia con la organización de un webinar, la creación de landing page o algo más. Por favor, dame más detalles para poder ayudarte, ¿vale? Yo le voy a decir, describe cuáles son las acciones que puedes llevar a cabo, por ejemplo. Vale, entonces él me dice cuáles son esas acciones que yo puedo hacer. Aquí me van a faltar cosas, ¿ok? Me va a faltar conexiones a un Forms, conexión a mi calendario, ¿vale? Y posteriormente, pues darle la posibilidad de que él pueda autónomamente crear ese meeting, ¿vale? Pero bueno, en teoría y en una forma muy rápida, un vistazo muy rápido, hemos visto cómo se crea un agente muy simple, ¿vale? Con las instrucciones y demás, y cómo se puede ir probando aquí a la vez que se puede crear, ¿ok? Em, yo quería mostrar también la parte de manual, o sea, esta parte de escribir, aquí está un asistente, ¿vale? O sea, de hecho tú haciendo clic puedes ir completando todo esto, te da varias plantillas y él ya lo tiene configurado, o si no, pues tú puedes, como yo, ir copiando las cosas que quieres que haga tu agente, ¿vale? Pero si quieres hacerlo de una forma más manual, ¿vale? Esto es lo que por detrás está rellenando el asistente, ¿vale? Nombre, agente de webinar, descripción, aquí ponen la descripción, instrucciones, aquí están las instrucciones, ¿vale? Pero lo que realmente yo quería que viesen es la parte de conocimiento, ¿vale? Porque esto es lo que va a dictaminar desde dónde se va a extraer la información que yo necesito, ¿vale? Yo puedo clicar aquí en examinar y voy a ver pues las opciones que yo tengo de SharePoint dentro de mi organización, ¿vale? Los grupos de SharePoint a los que yo puedo tener acceso y demás, ¿vale? Y puedo ir revisando pues toda esa información, ¿vale?
Pueden ser URL, como ves aquí, puedo activarle la búsqueda web o no, ¿vale? Y aquí abajo pues puedes darle capacidades adicionales como interpretar código o generar imágenes, ¿vale? Todo esto se puede activar o no, ¿vale? Y aquí pues le das a crear, ¿vale? O puedes ir igualmente probando, ¿ok? Como dije, esta es una versión light, ¿vale? Aquí faltan cosas. Estos agentes que estoy y que se pueden crear aquí únicamente son para uso interno, ¿vale? No se pueden exportar ni extraer, digamos, para que terceros a la organización, externos a la organización puedan tener acceso a este tipo de bots, ¿vale? Esto todo para uso interno, ¿ok? Ahora, si yo quiero eh, poder publicarlos al externo, ¿vale? O poder activar funcionalidades avanzadas o conectores avanzados, pues tengo que ir a la versión completa de Copilot Studio, que como sabéis es otro tipo de licenciamiento, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver en acción, ¿no? El que ya yo tengo creado, que es sobre el licenciamiento de Microsoft, ¿vale? Se llama agentes de licenciamiento, ¿vale? Y bueno, básicamente aquí están las instrucciones. Lo que él va a hacer básicamente es dar información de todo lo que es el licenciamiento de Modern Workplace. Se va a basar únicamente en documentación de Microsoft y bueno, va a ser empático y va a intentar resolver las dudas que podamos tener pues con ejemplos. Y también lo último en lo que he estado trabajando es ver que te dé la capacidad de generarte o darte al menos precio o cotizaciones, ¿vale? Pero esta es una parte que estoy, digamos, trabajando aún, ¿vale? Entonces, como veis aquí, yo he seleccionado ya una carpeta o un espacio de SharePoint, ¿vale? Que yo le he puesto el que es básicamente el cerebro, ¿vale? ¿No? Por llamarlo así de alguna manera. Cuando yo hago clic aquí, se abre ese espacio de SharePoint donde está esa información, ¿vale? Y como veis, lo que hice fue crear carpetas donde hay pues comparativas de productos, documentos de Microsoft, de Copilot Studio, documentos de licenciamiento, ¿vale? Y aquí lo que hice fue ir metiendo pues toda la información por producto, por servicio, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el de Security, que es donde más información hay, son puros PDF que vienen de Microsoft, presentaciones y demás. Y si, por ejemplo, veis aquí, tienes la visión o visibilidad de uno de esos documentos. Estamos hablando que, por ejemplo, este tiene 8.847 páginas, ¿vale? Y aquí está lo interesante del bot. Al final, o del bot, o de la gente, ¿vale? El gente lo que va a hacer es revisar cada una de esta documentación, cada una de estas carpetas para poderte dar alguna respuesta, ¿vale? Pero propiamente dentro del SharePoint, tú puedes crear un agente, ¿vale? O sea, yo estando aquí en la carpeta de seguridad, dentro de mi espacio de SharePoint, puedo crear un agente. Simplemente darle aquí un botón, ¿vale? Crear agente y abrir agente. Y este agente específico tú no lo tienes que configurar, sino que es una pestaña que se te abre aquí, ¿vale? Y él únicamente lo que va a hacer es analizar esta documentación que está aquí, ¿vale? O toda la información que esté dentro de este espacio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar, oye, háblame de los mini bundle de 5 compliance que me permite hacer y quién tiene los derechos, ¿vale? Por ejemplo. Entonces aquí básicamente lo que va a hacer es directamente atender o revisar en esta información y lo que va a hacer es responderme justo lo que yo le estoy preguntando aquí, ¿vale? Él me pone aquí, bueno, medición de cumplimiento, acceso condicional, defensa contra amenazas móviles, políticas de protección de aplicaciones, gestión de dispositivos, ¿vale? Y lo que hace después es decirme a dónde se está basando y dónde está esa información que está dándome como una respuesta, ¿ok? Sin más, me voy a ir aquí atrás un poco para que veas. Yo quería que vieses la parte de lo que es de dónde está extrayendo el conocimiento el agente, ¿vale? Y ahora vamos a lo que es la utilización, ¿ok? Voy a cerrar aquí, ya estoy encima de lo que es mi agente que yo he creado. ¿Y por qué yo creé este agente? Un poco porque lo entendáis. Mi compañero y Joaquín y yo casi o la gran mayoría de nuestro tiempo estamos en formaciones, en presentaciones, en demos y básicamente pues
yo estoy como responsable en la parte de Modern Workplace sobre lo que es conocimiento, licenciamiento y demás historias, ¿vale? Pues mis compañeros pues muchas veces necesitan de mí, yo estoy ocupado, ¿vale? Para eso o en eso me puede ayudar el agente porque ellos entrarían aquí a tener y poder intercambiar ideas con la gente, ¿vale? Entonces yo tengo una serie de tarjetas que están prediseñadas, que son básicamente prompts que yo puedo configurar, que son las preguntas que más hacen, ¿vale? Por ejemplo, detalles de Copilot, las opciones de telefonía a través de Teams, comparativa de licencia, preguntar sobre licencias. ¿Qué licencia necesito para implementar el Microsoft Teams, las capacidades de telefonía, ¿vale? Y yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es poner un caso, que es lo que normalmente me pasa a mis compañeros. Mi cliente se ha quedado sin espacio de Exchange Online y quiere saber opciones para ampliar. Lo mismo, lo voy a poner aquí de una vez, lo mismo con SharePoint y OneDrive, ¿vale? Básicamente, lo que va a hacer la persona que tiene acceso al agente es copiar esa pregunta que le haya hecho el cliente o el reseller a su email, ¿vale? Y lo pega aquí directamente. Oye, ayúdame a responder esta consulta, ¿vale? Entonces me pone, para ampliar el licenciamiento de Exchange Online, SharePoint OneDrive, hay varias opciones, ¿vale? El espacio de SharePoint me habla de qué es lo que se necesita, ¿vale? Se puede gestionar el licenciamiento, el almacenamiento de archivos para sitios de manera automática o manual. Aquí tienes algunas de las opciones, ¿no? Para liberar espacio y demás, opciones para ampliar el espacio de OneDrive. Ok, le voy a decir, háblame en cuanto a licencias que necesito. Vale, entonces él empieza aquí a decir, oye, Exchange Online puedes adquirir licencias que te permitan ampliar espacio de almacenamiento en los buzones, ¿vale? Pero aquí voy a hacer yo un poco, voy a dar un paso más. Enumera los tipos de licencias y sus capacidades o para el email, ¿vale? Por ejemplo. Ok, entonces aquí básicamente lo que voy a hacer con la gente es mantener una conversación al respecto de un tema a que yo me interese y necesite información, ¿vale? Entonces él aquí ya se explaya más y me dice, oye, mira, tienes el Exchange Online Plan 1 que tiene 50 gigas, ¿vale? Tienes el Exchange Online Plan 2 que tiene 100 gigas y después tiene el buzón de archivo ilimitado, ¿vale? O 1.5 terabytes. ¿Ok? Y me habla de opciones en los planes, ¿vale? En Office 365 365, ¿vale? Y bueno, me habla de las capacidades de las licencias, ¿ok? Con esto, pues la persona primero no va a tener que depender de mí, de mi tiempo para obtener una respuesta y si es algo muy urgente, pues ya podrán tirar directamente a la gente para poder dar alguna información, ¿vale? Lo que sí que es interesante es que, por ejemplo, aquí yo lo limité a que solo me diese información de la carpeta que yo había seleccionado, ¿vale? Y no que ingresara a la parte de web, ¿vale? Como veis aquí, le he capado la opción de ir a la web y directamente he dejado lo que es las opciones de el SharePoint al que le he apuntado, ¿vale? Por mi parte es todo, Joaquín. Yo no sé si hay preguntas respecto a esta parte de agentes. Te dejo a ti con la parte de agentes de Copilot Bueno, Studio. realmente hemos terminado la sesión prácticamente, Nathan, porque quedan Vale. tres minutos Bueno, y lo que sí, Joaquín, simplemente explicar, más que mostrar a la gente, porque al final va a ser lo mismo, un ente que te da respuestas basado en una base de conocimientos, decir cuáles son esas diferencias, ¿no? Esto que había señalado de, aquí digamos, tengo un agente que está más limitado a uso interno y demás, pero sí que es importante en la parte de Copilot de estudio todas las capacidades que tiene, tanto conectores y demás, ¿vale? sí, bueno, realmente el menú lo podemos enseñar en 2 minutos, ¿vale?
Pero aquí tenemos, pues esto es el menú de Copilot Studio, donde tenemos todos nuestros agentes, podemos crearlos, trabajar en los flows de datos que queramos integrar, tal. Pues aquí tenemos un bot ya generado, por ejemplo, tenemos la información general, la parte de fuente de conocimientos, donde podemos integrar pues los SharePoint, los documentos, Metaverse, etcétera, etcétera, ¿vale? Los temas que queramos, básicamente cómo queremos que reaccione el bot a ciertas preguntas o incluso desencadenantes en base a ciertas solicitudes que le hagan, ramificaciones de opciones para los usuarios en base a cualquier cosa que le pregunten o incluso de serie que lance, oye, mira, soy tu bot y te puedo ayudar con estos temas. Y ya está, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la parte de análisis y actividad que nos ayudan a tracear a los usuarios y cómo interactúan con el propio bot, ¿de acuerdo? En este caso lo tengo un poco parado, ¿de acuerdo? Pero aquí en la parte de análisis pues veríamos métricas, ¿de acuerdo? Que creo que total de sesiones una, ¿vale? Que creo que se contabilizó la que yo inicié en una de las demos, ¿vale? Y la parte de acciones, que es donde podemos configurar el tema de los automatismos, ¿vale? Donde tenemos lo que os comentaba, un montón de cosas ya generadas por el propio micro, pero si queremos, tenemos la capacidad de pues, integrar nuestro propio Power Automate con nuestra integración concreta específica sobre X función, lo podemos hacer desde esta parte, ¿vale? Y luego el tema de los canales, que básicamente es dónde vamos a publicar ese agente, ¿vale? Pues podemos hacerlo en un sitio web, bueno, demostración y personalizado, ¿vale? Si es personalizado, pues básicamente nos entrega un cachito de código, ¿vale? Para meterlo en la web y que lance las consultas a los usuarios contra ese bot, ¿vale? La parte de Teams, si queremos lanzarlo como una aplicación, pues Telegram, Slack, en Facebook, en telefonía, ¿de acuerdo? Si queremos integrarlo online. WhatsApp de momento parece que no está disponible y no hay updates sobre ese tema, ¿vale? Pues si queremos también integrarlo en el correo, pues tenemos unas cuantas opciones, ¿vale? Y aquí, pues lo que os enseñaba también antes en el tema de interacción con otros clientes, ¿vale? Pues tenemos aquí Genesis, Salesforce, ServiceNow, ¿vale? O un centro de interacción personalizado, ¿vale? Con los conectores que hemos comentado. Y bueno, eso es muy brevemente lo que podemos hacer con Copilot Studio, ¿de acuerdo? Por ir cerrando y respetando los márgenes. Simplemente nos ceñimos al contenido que os hemos enseñado en esta sesión. Estar atentos a las siguientes porque está habiendo muchas updates interesantes de Copilot 365 con respecto a sus capacidades en los aplicativos y las vamos a ir enseñando en las siguientes sesiones, ¿de acuerdo? Son muy interesantes, ¿vale? Le están metiendo mucha chicha y os animo a registraros en las siguientes, ¿vale? Sin más dilación, Neizan, muchísimas gracias por tu participación y muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros por vuestra atención y el tiempo que nos dedicáis en estas sesiones. Os deseo un feliz fin de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Chao, Neizan. Gracias, buen fin de semana.